importante, la precariedad de los trabajadores mexicanos. Esto con María Patricia Vega, psicóloga y colaboradora de este espacio del Comal. Con temas muy interesantes, cada semana nos sorprende. Sí, muy buenas tardes, María Patricia, qué gusto. Hola, igualmente, mucho gusto, buenas tardes. Y bueno, esto de la precariedad, híjola, ¿desde siempre o como que se ha descompuesto o se ha intensificado en los últimos años, ¿no, María Patricia? Así es un problema que se viene agudizando. Fíjate, nos damos cuenta, ayer salió la encuesta sobre la precariedad laboral que saca la Acción Ciudadana frente a la pobreza y nos damos cuenta de datos alarmantes. Por ejemplo, de que las empresas, de las grandes y medianas empresas, son fábricas de la pobreza en México, porque ahora ya no es suficiente tener un empleo formal para poder tener los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades básicas como la alimentación. Antes se pensaba que quizá la informalidad, es decir, no tener un trabajo con seguridad social, un trabajo constante, vivir de labores temporales, era pues de la pobreza, pero nos damos cuenta de que no, de que casi la mitad de los trabajadores mexicanos carecen de los recursos necesarios para alcanzar el costo de una canasta básica. ¿Cómo ven? Híjola. Sí, y lo podemos ver que antes, pues, o sea, el acceso que tenían los trabajadores, ¿no? Que a traer un carro, a tener una casa, como que más, a vivir de una manera más holgada, María Patricia. Ahora se puede vivir, pero todos endeudados, ¿no? Así es, lo que pasa es que la inflación se mantiene un ritmo de crecimiento constante, ¿no? Entonces, ante el aumento generalizado de precios en los bienes y servicios, pues el salario de los mexicanos es cada vez menor, cada vez tenemos menos capacidad de adquirir productos, ¿no? Entonces, esto pues se atribuye a muchas causas, ¿no? Los economistas en los meses recientes pues habían hablado de que la crisis provocada por la guerra en Ucrania o de que la pandemia había venido a acentuar el problema de la inflación, pero en realidad lo que pasa es que el mundo en general está viviendo una época de crisis y de precariedad laboral en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo... Disculpe que le interrumpa, es que ahorita cuando dijo en todos los ámbitos me estaba pensando en algo. Recientemente que fue el Mundial de Fútbol, vi algunos que hacen podcast haciendo entrevistas a las personas que andaban en el Mundial de Fútbol mexicanos, a la afición mexicana. Entonces, como ellos, como un poquito para sacar cuáles eran las actividades económicas de ellos, les preguntaban cuáles eran sus actividades económicas. Resultaba que la mayoría, psicóloga, eran emprendedores, o sea, es decir, empresarios que habían emprendido negocios e ingenieros. ¿Y a qué voy con esto? Le quería preguntar si la precariedad, ahorita me dice que se da en todos los ámbitos, evidentemente, pero si no tiene que ver también con las ramas en las que uno se desempeñe. Por ejemplo, yo que soy periodista y que soy un ramo un poco de las humanidades, siento que las humanidades, los maestros, los docentes, filósofos, historiadores, periodistas, como que tenemos un poco más difícil en estos tiempos. No sé usted cómo vea mi comentario. Sí, así es. Mira, precisamente en esa encuesta se puede observar que solamente el 4% de la población mexicana tiene ingresos superiores a los 50,000 pesos, lo cual es muy poco. Pero la mitad de los mexicanos andamos en un sueldo de 9,000 pesos aproximadamente. Ese es el promedio. Y se necesita para vivir alrededor de 11,000 pesos según cálculos de las instituciones encargadas pues de analizar los costos de la vida en México. Uh-huh. Si nosotros a eso le sumamos que necesitamos hacer otros pagos como el del agua, la luz, pues los costos de vida se elevarían hasta los 22,000 pesos. Y si incluso hay alguna enfermedad en la familia, pues podemos estar hablando de 35,000, 40,000 pesos necesarios para mantenerlos mensualmente, ¿no? Entonces, yo creo que sí depende del área de actividad, pero fíjate que también recuperando datos de la encuesta, hay muchas personas que antes trabajaban por su cuenta y que dejaron de hacerlo, que entraron dentro del campo de los asalariados porque no tenían la posibilidad de seguir o de salir adelante con sus negocios. Entonces se va reduciendo el número de pequeños y medianos empresarios en México
Que eso es muy mientras que va importante, ¿no? aumentando Donde le el decían número los de pepes y salarios. los toños. Así es, sí, sí. Entonces, y obviamente impacta, ¿verdad?, el área de actividad también, porque pues las actividades en el mundo no son las mismas que las de ayer, ni hay posibilidades de ascenso social, ¿no? También nosotros, yo creo que en los 50, 60, yo creo que a nosotros mismos, a la generación de ustedes y a nosotros, pues nos tocó un mundo más estable, ¿no? Donde un empleado, por ejemplo, mi padre, que era un asalariado, pues tenía los recursos necesarios para tener una vivienda, un automóvil propio y cubrir los gastos de la casa, ¿no? Y actualmente es imposible ante la elevada inflación que tenemos. Somos hijos de la crisis. Sí, qué Somos, fuerte, ¿no? Sí, así es. Fíjate, y hay un tema muy importante que se desprende de estos datos también, es el de el tipo de alimentación que tenemos, de la calidad de alimentación. Los especialistas en este tema sugieren que no nada más se debe considerar el valor nutrimental de los planes alimenticios que se promueven en México, porque pues, el valor nutrimental puede ser muy bueno en la medida en que nos plantean la necesidad de comer frutas, verduras, carnes, cereales, pero este plan generalmente no se corresponde con las posibilidades reales de la población. Por ejemplo, acá el esfuerzo del gubernamental es de reducir cada vez más el número de artículos de la canasta básica, dejando los que son imprescindibles, ¿no? Porque el salario ya no alcanza para tener una alimentación saludable. Generalmente los productos industrializados, las grasas, los azúcares, son los que más demanda tienen porque son los que tienen más bajo costo y lo que se vuelve más accesibles a la población, o productos también de origen animal, ¿no? Entonces esto nos lleva a un problema de salud pública como es la obesidad, la hipertensión, la diabetes, y todo empieza pues desde un aspecto fundamental que es el empleo, ¿no? Y los costos de vida en México. Claro, para ganar bien para comer mejor, porque el alimento es caro. Fíjense que ayer, Mara Patricia, escuchaba al presidente en la mañanera, no lo escucho muy comúnmente, escuché un clip, un pequeño corte, no creo que lo escuché todo. Y decía él que una de sus principales metas en este año era combatir el tema de inflación. Y dije, vaya, dije, hasta que por fin lo escuchaba decir algo que fuera muy pertinente desde el punto de vista social y económico, porque urge reducir los precios. De verdad, sí nos estamos viendo cada vez más endeudados, haciendo sacrificios en algunos rubros de nuestra alimentación, y eso obviamente tiene impacto en nuestra salud, ¿no? Sí, obviamente, se requiere bajar la inflación más o menos al 3%, pero ahorita andamos en el 7%, o sea, estamos muy por encima de lo ideal, ¿no? Entonces, en esos números andamos. Y precisamente el gobierno, por ejemplo, precisamente Andrés Manuel López Obrador, plantea una canasta básica de 24 artículos, donde tiene productos elementales, pero no se considera, por ejemplo, la necesidad de comer frutas, verduras, o las necesidades amplias, ¿no?, que tiene la población mexicana, como la necesidad de productos higiénicos, ¿no?, como champú, jabón de tocador, etcétera, cosas que también son imprescindibles, pero que no se están considerando, ¿no? Muy bien, pues como siempre, interesante el tema. María Patricia Vega, psicóloga y colaboradora del Comal. ¿Dónde te siguen los comaleros? Mi Twitter es profe-pati con doble T, y tengo un blog donde hablo de temas de psicología que es mapavea.blogspot.com. Muy bien, pues un gusto tenerte con nosotros. Excelente tarde. Igualmente, muchas gracias a ustedes, nos vemos. Gusto de platicar con usted, hasta pronto. Bye.